estamos congregados alrededor de narrar un continente inacabado. Como lo vieron ayer, como lo escuchamos ayer, estuvimos primero narrando la aldea, luego mirando también las guerras de ayer, hoy y de siempre. Y hoy, en nuestro segundo día de este encuentro internacional, tenemos la mesa 3, que es Palabra de Mujer. ¿Por qué? Porque los discursos sobre género y en particular sobre la mujer terminaron instalándose del todo en la agenda pública, en las redes, en el imaginario colectivo de la mayoría de países. No obstante, todavía hay más retórica que nuevas realidades e inclusive se aprecia el surgimiento de una contracorriente que desde el poder pretende pausar las transformaciones y los logros y devolverlo a un statu quo más convencional. Por eso tenemos en este encuentro internacional de periodismo a María Moreno. Ella es argentina, activista, reportera y ha personificado una lucha de varias décadas desde la palabra, desde la imaginación, pero también desde la acción política y social para reivindicar lo femenino más allá de lo público y formal y en el horizonte de una equidad sin antifaces, libretos encubiertos ni matices. Y nadie mejor que para moderar este encuentro de palabra de mujer que la escritora y periodista colombiana Melba Escobar. Recibámosles entonces a ellas con un aplauso en este segundo día del Encuentro Internacional de Periodismo. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar acá. Estábamos hace un momento hablando con María, quien estamos todos en Bogotá muy felices de tener, y ella decía que le sorprendía, a mí también, que se la llamara activista, ¿sí? Entonces nos preguntábamos si será, o me pregunto yo, si será que ahora siempre que alguien habla de género, ya por añadidura se le incluye el mote de activista, ¿no? Yo creo que una manera de empezar, además de que María es una extraordinaria escritora, rompedora, una escritora que incomoda, que uno no queda igual después de leer uno de sus libros, queda bastante perturbado en el mejor sentido, pero también aprendiendo mucho porque es de una erudición extraordinaria, una mujer verdaderamente vanguardista y liberal en un sentido muy amplio. Y creo que es interesante cuando uno tiende a equiparar juventud con liberalismo, con progresismo. Muy a menudo nos equivocamos. Creo que es importante que miremos a las generaciones que están más arriba, porque muchos de ellos conquistaron unas libertades en las que estamos involucionando mucho y que nos gustaría ojalá volver a conquistar nosotros y ustedes los jóvenes que vienen en camino. Para empezar, María, y viendo que nos convoca el tema palabra de mujer, estamos aquí también sentadas como mujeres, ¿no? Me gustaría saber cómo te sientes frente al tema de activista y cuál es tu postura frente al ser mujer. La palabra activista me incomoda absolutamente, ¿no? Porque me parece que me queda demasiado grande. Me avergüenza que me lo atribuyan, aunque admito el equívoco de que quizá en Facebook apareció alguna foto donde yo llevo una pancarta, pero bueno, Facebook multiplica muchas cosas, hace proliferarlas y estereotipa una imagen y puede realmente haber un equívoco extremo. Lo que sí me podría llamar activismo íntimamente el hecho de que he dirigido y he creado espacios feministas en los medios de comunicación, sobre todo desde los comienzos de la democracia. Espacios que tenían un desafío. Me convocaban para hacer un suplemento para mujeres, quiero decir, con cocina, con moda, con recomendación para mantener cerca al marido, para no separarse, para si se separaban y hacer una terapia New Age, etc. Pero bueno, en la práctica, esto es comienzos del gobierno de Alfonsín, conlodado por los estereotipos de género, la posibilidad de transformarlo y hacer otra cosa, ¿no? Es decir, si hacíamos cocina, hacíamos una cocina de tipo antropológico, muy bien escrita, que se transformaba en piezas literarias. Si hacíamos moda,
hacíamos una cosa que estaba muy cercana del arte. Y creo que fue el momento de transformar un poco el gueto, que yo diría que es lo que me encargaban, en territorio político, incluso en un territorio de disidencia dentro del medio, que era un medio, en ese caso, que se llamaba Tiempo Argentino, que era un medio absolutamente tradicional, es decir, no nada que ver con lo que fue más tarde Página 12, que ya pertenecía a una cultura de izquierda. Digo, en ese aspecto diría que soy una activista de escritorio, lo cual es un poco contradictorio. Recuerdo, me gusta contar la anécdota, ¿no? Es decir, momentos de irrupción dentro de la política del diario, por ejemplo, en el aniversario de la Guerra de Malvinas, en el suplemento pusimos una tapa que decía "No a la guerra", y con la imagen de la Piedad de Miguel Ángel con un soldado en brazos de la Virgen. Y decía "La guerra es un crimen", o sea, podíamos actuar en disidencia absoluta con el diario. Lo mismo que ahora que es bastante, no sé qué pasa acá en Colombia, pero allá es muy común poder poner límites a la publicidad cuando es sexista, ¿no? Es decir, se ha llegado a suspender publicidades a partir de la protesta de grupos de mujeres. En ese momento, muy mal momento para hacer ese tipo de promoción, empezaban las denuncias por violencia contra las mujeres y empezaba a gestarse la posibilidad de generar una ley contra la violencia contra la mujer. Y bueno, ahí aparece una propaganda de piña colada que decía "Dame otra piña". Apareció una mujer con un ojo negro. Y si bien tenía humor, tenía incluso un tipo de dibujo pop, bueno, hubo una protesta de grupos de mujeres que diría que se acercaban recién a la conciencia feminista, eran más bien pertenecientes a los partidos políticos tradicionales, bueno, y se logró que se quitara. Es decir, efectos de un cierto poder de oposición de mujeres que en ese momento se llamaba feminismo. Yo diría que me gusta más que se llamara feminismo, ¿no? Porque me parece que la palabra feminismo tiene un sentido más político que género, ¿no? Que me parece que se disuelve un poco, es el pasaje de la calle a claustro, un poco el género. Y es una palabra coyuntural, ¿no? Que nos vino bien en un momento para diferenciarla de sexo, pero que me parece que queda un poco chica, ¿no? Cuando yo creo que hoy en día y cada vez más hablamos de feminismos en plural, Sí. no solo de feminismo porque hay vertientes muy variadas, muy diferentes, posturas sí. incluso contradictorias. A mí me gustaría saber para María cuál es su visión de la que para mí es más mediática o oficial, que es este feminismo del Me Too y este feminismo de las marchas y cómo lo ves. Sí, en este momento Rita Segato, que es una gran teórica feminista, que en este momento justamente inauguró la Feria del Libro de Buenos Aires, ella es una gran crítica del Me Too, justamente lo considera algo absolutamente importado, que no tiene que ver con los feminismos latinoamericanos. Sin embargo, me parece que el Me Too influyó bastante en las denuncias, que no sé si sucede acá en Colombia, después me van a contar. Hubo sobre todo el caso de una actriz, Thelma Fardín, que denunció a un acosador, a Juan D'Artés, a un famoso actor, y bueno, a partir también de un trabajo colectivo con un grupo de mujeres actrices. Eso trascendió muchísimo y aparte proliferaron las denuncias. Eso se conectó con el Me Too. Y el otro día me encontré por casualidad con un libro antiguo muy transgresor que se llama Putas y guerrilleras, que es sobre la experiencia de las violaciones en los campos de concentración en la Argentina. Y me sorprendió porque el libro lo que cuenta es la lucha porque se considere a la violación un crimen de lesa humanidad, porque generalmente la ley lo incluye dentro de tormentos, o sea, estaba eso como incluido como algo menor. Entonces, ahora la batalla es por ponerlo como un crimen por fuera de estar contenido dentro de la tortura, ¿no? Es decir, es un debate que hay dentro de los derechos humanos, incluso hay muchas mujeres que plantean justamente no renunciar al hecho de que sea considerado dentro de un tormento. Y también hay pudor de muchas mujeres de denunciar violaciones porque viven sus compañeros por
puritanismo, ¿no? En cierto modo. Puritanismo también propio de la izquierda, ¿no? Es decir, el libro se llama Putas y guerrilleras porque realmente dentro de cuando las mujeres cautivas en los campos que tuvieron relaciones bajo presión absoluta y amenaza de muerte con militares, o sea, no hay consentimiento posible dentro de un campo de concentración, muchas denunciaron la violación, pero no era escuchada como para ser considerada un crimen de lesa humanidad. Yo pienso que esas primeras mujeres que denunciaron la violación como algo específico, como una ofensa a la mujer, para mí me interesa más pensar en ese antecedente de las denuncias actuales que en el Me Too. Hay un antecedente, me parece mucho más político, más trágico, y me parece que... y también una influencia del feminismo en las denuncias de esas mujeres, porque yo creo que ahí actuó el feminismo, la idea de que pudieran pensar la violación como algo específico dentro de los atentados a los derechos humanos. Y sin embargo, uno, pensando en puritanismo, uno ve que hay un gran puritanismo en ese feminismo, pienso yo, por ejemplo, del Me Too, sí, que a veces las consignas casi parecerían referirse a una mujer asexuada, ¿no? Que no siente deseo, que siempre está diciendo no me toquen, no me miren, ni con el pétalo de una rosa. No, y yo entiendo que en muchos casos el mensaje claro es no a la agresión y al abuso, pero en otros casos sí. Me gusta mucho de la obra de María, mucho, tanto de Blackout como de su libro panfleto, Feminismo y Erótica, que creo que las mujeres, y mucho en un país tan parroquial como Colombia, necesitamos aprender a hablar de nuestra sexualidad. Yo creo que si bien el Me Too tiene inmensas victorias, esa sin duda no es una de ellas, porque quizás es otro tema distinto al que están luchando, pero sí creo que para romper la lógica binaria de hombre victimario, mujer víctima, etcétera, tenemos que también empoderarnos de nuestra sexualidad. Totalmente de acuerdo. O sea, el Me Too plantea una mujer víctima, o sea, donde el deseo sería una exclusividad del hombre y ella sería totalmente víctima, es alguien absolutamente pasivo, ¿no? Así creo que es uno de los problemas del mensaje del Me Too. Al mismo tiempo creo que habría que poner en cuestión el tema de la sexualidad masculina como una brama, como algo constante, como absolutamente incontrolable, cuando no es así. Digamos, todas las chicas sabemos que no es así, digamos. Los conflictos que hay con eso y con el mandato de masculinidad como algo terrible también para los hombres, ¿no? Pero yo siento que libros como Blackout y como el panfleto le permiten a una mujer como reivindicar justamente su sexualidad, es decir, sí. La mujer como un ser que desea, que puede salir también de casa, que puede tener una sexualidad activa y no siempre pasiva, ¿no? No sé qué pasa aquí, pero en general los libros escritos por mujeres y en este momento en Argentina, y que yo creo que están haciendo lo más interesante dentro del espacio de la literatura, ¿no? Es decir, parece que interesante por irrupción también y complejidad de trabajo con la lengua. Por ejemplo, la van a tener acá pronto Gabriela Cabezón Cámara, ¿no? Con las aventuras de la China Iron, por ejemplo, sí. O Selva Almada, también me parece que están trabajando con el lenguaje haciendo una verdadera transgresión. No sé si todavía, como soy vieja, me permiten que hable de vanguardia, pero bueno, algo por el estilo. El movimiento Ni Una Menos en Argentina tiene como consigna "nos mueve el deseo". O sea que también me parece que no se trata por ahí de una característica de este libro, sino que de una tendencia de cierto feminismo que justamente no es nada puritano. Sí apareció un retorno, lo decía un poco la presentación aquí, un retorno del biologicismo, ¿no? Que es un poco, o sea, parecería, o sea, la idea de género incluye dentro del feminismo la presencia de trans y travestis, ¿no? Que además tuvieron una participación muy activa y estructurada dentro de los feminismos en Argentina, pero hay en todo momento una reacción que trata de excluirlas, lo cual es tremendo, pues una quita de derechos, son derechos adquiridos, es decir, personas como Loana Berkins o Diana Zacayán, que eran militantes trans, fueron estructurales a pensar los feminismos actuales, y bueno, de pronto ahora aparece un retroceso, una exclusión
pero pensada dentro de los mismos feminismos, lo cual es más grave, no es que el enemigo está afuera, sino que está en el interior, ¿no? Exacto. Sí, como una corrección política desde el feminismo que en principio debía ser como la contracultura o el, ¿no? Un poco. Claro, y bueno, eso hace acercarse al bolsonarismo casi, ¿no? Es decir, claro, es muy peligroso, pero también hay una posición. Hay cosas que se repiten, que se podrían llamar historia, ¿no? Es decir, me sorprende. El otro día leía un libro que lo escribió Susan Faludi, que es una feminista que el libro se llama Reacción, que cuenta la reacción antifeminista a partir de la era Reagan y Bush. Y bueno, hubo toda una campaña también del evangelismo, justamente que se apropió de cierto malestar que había con respecto a la ocupación de lugares en el espacio público de las mujeres y denunciando un supuesto malestar y un fracaso. Sí, el malestar era porque no se obtuvo de ninguna manera condiciones de igualdad y además se continuaban haciendo las tareas domésticas. Entonces hubo toda una campaña en toda la cultura para volver a casa. Por eso digo que hay momentos, y también en evangelistas, como sucedió en Brasil con Bolsonaro, ¿no? O sea que acá, desgraciadamente, las tenemos adentro, en Argentina. Hablando de política, es difícil no preguntar en este momento, y siendo María una cronista y una periodista, sí, ¿qué piensa del tema del kirchnerismo y es decir, con todas las denuncias que hay, demás aparecen las encuestas como la más opcionada? Sí. ¿Cómo entiende uno eso? Espero que sea cierto. Es decir, soy kirchnerista, crítica, es decir, pero me parece que, es más, soy una persona muy mayor, tengo 72 años, preferiría no morir en el macrismo, así que me parece que fue justamente es un gobierno absolutamente de quita de derechos, de ataque a los más vulnerables y de zafarranchos simbólicos también. Me parece que es una toma de partido. No creo que los feminismos tengan que ser, hay una palabra que se usaba mucho en los 80, específicos, ocuparse de lo específico. Al contrario, cada vez tienen que estar conectados con las luchas colectivas. Y en este caso me parece que el Ni Una Menos es de oposición, decididamente, ¿no? ¿Cómo se conectan esos feminismos como el Ni Una Menos con la izquierda? ¿Hay una relación? ¿O la ves? La izquierda siempre, y podemos volver al libro Putas y Guerrilleras, ¿no? Es decir, la expresión putas y guerrilleras es que la visión de los grupos militantes revolucionarios de los 70 a las mujeres que habían estado prisioneras en campos de concentración, que habían bajo coacción tenido relaciones con militares, las llamaban putas, ¿no? Las llamaban traidoras. La traición era sexual para las mujeres, para los varones era la colaboración. O sea, había una distribución de géneros en el repudio. Y eso implica un profundo puritanismo en la izquierda, ¿no? Eso es un ejemplo. Yo creo que siempre fue puritana la izquierda y que ahora está acercándose a los feminismos, pero no confío demasiado, ¿no? en ese acercamiento. ¿Por qué? Porque creo que hablan, cuando se los convoca a hablar de feminismo, pero sus discursos permanecen siempre con los mismos parámetros, que es la lucha de clases, la economía, etc. O sea, no están atravesados, no se sienten interpelados por el feminismo. Yo creo que ese es el síntoma más claro que el camino es bastante complicado. Sí hay mujeres de izquierda que están en este momento liderando los feminismos y participan de Ni Una Menos, que están siendo interpeladas y muy movilizadas por el feminismo. Yo creo que lo interesante que está pasando ahora es que no solo es otra política, sino que modifica la idea misma de política, ¿no? Es decir, mujeres muy jóvenes que han participado de las huelgas, de las marchas, de las huelgas del 8 de marzo, han salido espontáneamente y yo creo que ya tienen transformados sus vínculos con los varones, ¿no? Y eso es algo nuevo en política, es decir, sin militancia ya hay algo que cambia por el paisaje pedagógico, casi diría, de la movilización de las mujeres. Y la identificación, por supuesto, a algo que es incuestionable, que es la lucha contra el femicidio. Bueno, yo quisiera que entráramos un poco a hablar de Blackout. Este es Blackout, el libro de María Moreno, que es muy difícil de catalogar porque se puede leer como una novela, pero también tiene mucho de testimonio, de crónica, de ensayo.
Cambiamos de tema bruscamente. Este libro ha sido acusado por las mujeres por ser el libro de los varones. Así, como casi dijeron, me vieron como una conversa, ¿no? Porque, bueno, pues contame, no veo cómo, probablemente, bueno, ya lo hablaremos, pero María aquí en este libro además habla mucho del alcohol y de la influencia del alcohol en su vida, en sus experiencias privadas y también en su relación con la literatura, ¿sí? Sabemos que por distintos escritores que se han dedicado al alcohol y han escrito desde el alcoholismo, el alcohol está en un lugar muy importante de la literatura, lo ha estado siempre. Pero aquí uno empieza casi a sentir en el libro de María que el alcohol es mucho más que una sustancia líquida que altera las sensaciones, es casi como una patria, como un refugio, un lugar desde donde la realidad se puede percibir muy distinto y la sensibilidad puede ser otra. Yo quisiera que nos hablaras un poco de eso. Sí, creo que la lectura más inmediata es pensar en un libro bastante cercano a la confesión, y la confesión de algo que supuestamente es transgresor, como es la bebida en exceso, ¿no? Pero yo creo que eso es una coartada en el libro, ¿no? Es decir, funciona como, es casi diría un elemento de comunión con un grupo de pertenencia, que es un grupo de escritores, sí, reunidos en torno del consumo de alcohol y de la sociabilidad del bar. Pero la sociabilidad del bar, como sucedía en el periodismo de los años 70, como un intercambio literario, como una, ¿cómo puedo decir? Banda, antes hablamos de élite, da un efecto de élite, pero hay que pensar que no eran escritores famosos, eran escritores marginales, incluso con historias, con autobiografías bastante oscuras, digamos, según ellos mismos en sus relatos, ¿no? Desde el origen. O sea, era un grupo de ilegítimos, es decir, no es lo contrario de una élite, en todo caso es una élite de atorrantes, ¿no? Pero que tenían cada uno una estética que era una estética que intentaba una ruptura con la literatura del mercado. Y cada uno hacía algo diferente. Por ejemplo, Charlie Feiling cultivaba las novelas de terror, Miguel Briante hacía una reescritura de la gauchesca, por nombrar algunos. Entonces yo lo que quise recuperar ahí fue un modo extinto ya de intervenir en la cultura, que era lo contrario a la integración, era sostener un valor de vanguardia, de irrupción, de generar algo diferente en la lengua, todavía con el fantasma de la paternidad de Borges, y también con la idea de ejercer, porque casi todos la mayoría eran periodistas, ejercer dentro de los medios una crítica a los medios, en las fisuras que los medios tenían. O sea que el alcohol es un poco es algo más, hay una historia social del alcohol también ahí. Sí, y también me parece interesante la comparación con la literatura del mercado, porque uno siente el alcohol como una sociedad alrededor de lo marginal, ¿no? Y al mismo tiempo es un libro muy endogámico, porque en él encontramos referencias a autores que algunos hemos leído y otros no, pero muchos uno los conoce y por momentos uno siente casi que está leyendo un chismógrafo, ¿no? Sabiendo qué pasó con Fogwill o con Libertela o con, en fin. Y es interesante como la riqueza de ese mundo privado de cafés y de autores y del alcohol y sus infinitas referencias, como de alguna manera cobra una universalidad, ¿no? Y se vuelve casi un mundo mítico. Digo, para uno hoy en día eso es inimaginable, un café, un bar como los que aparecen aquí. Sí, ya no existe el bar como institución, no existe esa generación y no existen los ideales, me parece, de esa generación. Que no era una generación, sino que en todo caso, eran diferentes generaciones, pero que tenían esta relación con la escritura que era de una irrupción, ¿no? de ir a cometer una infracción y no integrarse, ¿no? Que es lo que propone el mercado. Me decías un poco eso de escribir como mujer. Yo creo que uno tiene que ser lúcida, ¿no? Es decir, incluso cuando le va bien, a Blackout le fue muy bien, tuvo muchos lectores, pero también poder pensar con qué clichés
fueron leídos, ¿no? Los textos en esos casos. O sea, es decir, yo tenía lectores, pero en Blackout tuve nuevos lectores, lectores que no me conocían de mi larga tarea en periodismo, incluso muy relacionada con la temática de género. Yo creo que en principio se puede leer como un mito sobre los 70, cuando en realidad todo lo que yo intento en cada caso es desmitificar los 70. Estos personajes, si bien uno lee el alcohol, lo que queda claro es que en cada uno lo que primaba era la escritura. Incluso hay una anécdota que cuenta Héctor Libertela, que cuando Jacques Kerouac, el máximo reventado, ¿no? Es decir, estaba en el bar con los amigos le decían, vos sos un traidor, porque te tomaba todo, se drogaba, pero se iba a escribir, ¿no? Horas. Es decir, Libertela también, mucho consumo químico y una vasta obra, ¿no? Es decir, hay un poco de automitología con el alcohol. También pienso que, bueno, aparece también ahí una historia de una... Es decir, en vez de aparecer, puede ser agradable de leer la historia de una mujer joven con su vida erótica, aparece una mujer en decadencia, como yo, y que me interesa mostrar un cuerpo justamente no estetizado, un cuerpo en decadencia, un cuerpo con consumos insanos que reivindico aún. Había un error en la información, decían que dejé de beber. No dejé de beber, para nada, de ninguna manera, nunca. Es raro que lo lean como la necesidad de leerlo como una conversión, el libro, pero creo que las lecturas entran por el lado de hablar de un mundo mítico, que eran los bares de los 70, con determinados personajes que se hicieron famosos, la experiencia de una mujer en decadencia, que me parece que es más realista por ahí, y donde hubo muchas identificaciones. Y también creo que tiene una parte de microensayo, que hay una historia social del alcohol interna, que es contar literatura argentina a partir del alcohol, un poco copiándome de Piglia, ¿no? Que toma el pretexto del lector, ¿no? para escribir El último lector, ¿no? Es decir, es un fetiche, digamos, en el libro, menos que una experiencia fundamental. Además, yo creo que la experiencia no viene de... Es decir, la literatura no viene de la experiencia, viene de otros libros. Yo quería también responder a los libros sobre el alcohol también, ¿no? Al alcohol que cuenta Hemingway, al alcohol que aparece en la literatura mayor argentina, como por ejemplo en el Facundo. Es decir, hago un recorrido que tiene mucho que ver con el ensayo, ¿no? Una cosa que me quedé pensando es que cuando en Argentina llaman a Blackout como una novela escrita por un hombre, me quedé pensando en eso, y es porque acá además hay tantos jóvenes que me gustaría dirigirles ese mensaje también de lo que a mí me impresionó de esta novela, y es que al leerla, como uno ve esta mujer en efecto en decadencia, que muestra que hay momentos que es grotesco, ¿sí? Y a la vez hace reír, y a la vez es como esa malicia, ¿no? Cuando uno siente que está viendo algo que no debería estar viendo, tan íntimo y tan pudoroso y tan incómodo, que es como chistoso. Como... Quería mostrar un cuerpo caído, porque yo creo que hay una tendencia, hay un mito sobre las mujeres que como un género esteticista en cuanto al sexo. Exacto. ¿No? Eso también es un mito, y el varón sería la mujer sería la civilización y el varón la barbarie, ¿no? Es decir, son mitos a revisar. Exacto, es una conquista que me parece que hay que celebrar, porque tú lo dices en panfleto, la sexualidad desde lo femenino siempre ha estado estetizada, como Anaïs Nin, como Colette, como la mujer, así como una especie de diva, como si el cuerpo delicada. de la mujer fuera solo sexo, ¿no? Solo placeres. Bueno, me parece que también es una autoficción muy común. Entonces yo quería mostrar ahí un poco lo contrario, la proyección. Incluso hay un capítulo que está dedicado a la mugre, ¿no? Y que me parece que generó un gran escándalo. Aparte, igual preferiría las lecturas no literales, porque lo que me miren ahora, si estoy limpia, si huelo, etc. Es decir, insisto que la literatura viene siempre de otro texto, ¿no? Es decir, no de una experiencia tan personal. Y que las mujeres también somos eso, un ser que menstrua, que tiene pelos, y que también estamos en todo el derecho de escribirlo, ¿no? Como siempre hay esta idea de la mujer como un ser perfecto, idealizable. A mí me parece que quisiera mencionar algo que me llamó mucho la atención de la escritura, de la forma en que está escrito Blackout. Todo implosiona ahí, ¿no? Uno siente que, si quisiera decir, es un libro sobre
porque como estamos tan acostumbrados a esa rigidez, es un libro que trata sobre, aquí es imposible porque es un libro donde se está hablando de la feminidad, del sexo, pero también de la historia de la Argentina, de las influencias literarias, de la crítica, del alcohol, de las lecturas. Es una locura porque además todo es como una gran digresión, ¿no? Que va pasando de aquí a allá, sí. Sí, pero aquí es importante ver que te cuente cómo produzco. O sea, yo soy una no sé cómo se dice acá, yo soy cartonera, ¿no? Me autorreciclo. Entonces lo que trabajo en el libro es, digamos que uso los medios como borradores, lo cual no agradece mi jefe de redacción, ¿no? Es decir, hago tentativas de ensayos, fragmentos, pero que después van a parar a este libro. Tiene muchos textos que fueron publicados, incorporados, como sea, digamos, quizás a través de la fórmula de la digresión que escribí antes en los periódicos. O sea, no me senté a escribir una novela, ¿no? También, si se ve el fragmento, tiene el tamaño, ¿no? la métrica directamente de las notas en un periódico. O sea, yo vengo formateada con el tamaño de un texto medio en un periódico, ¿no? Y eso se ve. O sea, es una escritura que viene de una escritura contaminada por los medios, ¿no? Ese efecto no sé qué decías, erudición, es un efecto librería de viejo y ser cronista de vida cotidiana, que te toca un día Maradona tomó cocaína y al día siguiente la historia de las muñecas, ¿no? Es decir, una especie de... incluye todo, ¿no? Y también hay muchas notas que uno llamaría notas de diario, ¿verdad? Sí, eso es un diario que llevé un tiempo, que dejé de beber y bueno, que de una insinceridad absoluta porque tiene una ambición literaria extrema. O sea, fingía estar destruida y en realidad veía que quería ya aprovechar el diario para publicarlo, y cosa que hice. Es más, creo que lo escribí lo suficiente como para usarlo. Pero igual, como diría, lo fingí y es verdad, ¿no? Las dos cosas. En Panfleto hay una frase que dice, hablar de feminidad es hablar de erotismo. Es imposible reponer una frase que escribí hace Pero, ¿qué te hace pensar ahora eso? No sé, esa relación entre lo erótico y lo femenino. Pero yo creo que ahí estaba hablando, no estaba compartiendo esa idea, sino que estaba haciendo una observación sobre cómo se leía, ¿no? Si el tema acá es léete, ¿no? Es decir, o léete, como diría yo, me parece que es así. Yo creo que hay una tendencia... o había en mi generación, por lo menos los varones, en leer literatura de mujeres a la manera de voyeur, como una posición voyeur, ¿no? Es decir, no se podía olvidar la escena, pues, nunca pudieron olvidar una escena de estar espiando detrás de un cortinado, ¿no? Entonces aparecía evidentemente la connotación erótica. Matilde Sánchez, que es una escritora argentina muy conocida, no sé si la conocen, la tienen acá o la publicó algo acá, tenía una teoría muy pesimista, que era que decía que no interesa, a los hombres no les interesa leer a mujeres, así decía radicalmente, ¿no? ¿Por qué? Pues a algunos hombres les interesó eso, ¿por qué hablo de otros hombres? Veamos un poco, es muy complejo esto, ¿no? Es decir, pero digo, por eso tenemos que analizar los estereotipos en donde nos meten para que pasemos a la cultura, ¿no? Es decir, en Argentina está claro, la aristócrata, Victoria Ocampo, la suicida, Alejandra Pizarnik, Alfonsina, otra suicida, desdichada, la mujer moderna, digamos, pero son coágulos directamente, ¿no? Es decir, y me parece que esos son los que pasan a la cultura, ¿no? Y hoy en día, ¿quiénes son? A mí me parece que hoy en día, lo hablábamos antes. Estamos hablando de generaciones, yo creo que está cambiando. No tengo la distancia suficiente, salvo para nombrarte las que nombré recién, como me parece que están haciendo una tarea realmente de vanguardia dentro de la lengua, ¿no? Que son Gaby Cabezón y Selva Almada. Sí, yo leo los dos libros que he leído tuyos hasta ahora como
una expresión de las libertades individuales y de cómo la mujer no se debe dejar encasillar ni por estereotipos ni por ningún tipo de corsé que quiera constreñir sus movimientos libremente, pero también lo que veo es como una exaltación de lo marginal y la necesidad de lo marginal como un lugar de fuga y de creación y de respuesta, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablábamos antes, a mí me preocupa un poco que ahora, como decías, que también no sé, los feminismos incluso pueden ser tomados por eso políticamente correcto, y yo siento que las mujeres, yo me incluyo, que escribimos ahora, hay una especie de entusiasmo, pero bastante banal a menudo y de marketing, ¿no? Como, las mujeres están de moda, ahora cada vez nos piden más mujeres, en Netflix están buscando series con mujeres fuertes, en librerías quieren leer a mujeres, y es una frivolización. Igual, nuevamente. Es inevitable, yo digo, el neoliberalismo, es decir, capitaliza todo, es decir, es imposible, o sea, pero siempre va a haber uno afuera, pero uno afuera que va a ser capitalizado. El tema es cómo escurrirse de eso todo el tiempo, pero cuando te contaba antes la experiencia del tiempo argentino, que es transición democrática, las razones por las cuales me piden este suplemento y por la cual se sostuvo es el mercado. Había una mujer moderna que era separada, que tenía por ahí, que había tenido seguramente algún aborto, que tenía una profesión, que ya no era ama de casa, ¿no? Era un tema de mercado, o sea, el tema era como dentro del mercado y aprovechando el mercado, cómo poder mantener una posición, digamos, de oposición, ¿no? Es decir, esa fricción va a existir siempre, porque me parece que todo es asimilado, ¿no? Me parece que no hay que tener es decir, no hay que pensar que hay un lugar fuera de la cultura donde eso no es posible, pero que hay que intentarlo todo el tiempo, ¿no? Otra cosa que es bien importante al leer a María es que uno, si es que se le ha olvidado, recuerda la importancia de Buenos Aires en la cultura y en la construcción cultural que tenemos los latinoamericanos, sin duda alguna. A mí me abrumó un poco, como me dio un síndrome de sentirme muy hormiga, ¿no? Como que pocos somos nosotros aquí al lado de esta ciudad tan rica, ¿no? Con estas discusiones, con esta cantidad de autores, con esta riqueza de lecturas, con esta… Claro, tú dices, es un mundo que ya pasó, fueron los años 70, pero yo creo que sigue habiendo una semilla de todo eso. Más allá de eso, me gustaría saber esa mirada tan endogámica, ¿no? Tan hacia adentro, de soy una persona porteña y eso me define en todo lo que escribo y lo que hago, tanto como ser mujer. ¿Qué crees que ha aportado ese Buenos Aires en tu obra o en tu identidad? No solo Buenos Aires, nunca salí del barrio 11, o sea, la endogamia es así muy pronunciada. No es una política, eso tiene que ver, es algo que me parece personal. Soy muy fóbica, tiendo a trabajar en solitario, por eso el bar, el fóbico busca una estructura conocida y la repite y tiene el ritual de ir solo a ese espacio, ¿no? Es decir, siempre en circuitos cerrados, casi diría con poca irrupción de extranjeros, ¿no? Lo veo como algo personal. Yo diría que a mi alrededor veo muchas expectativas de romper el círculo y romper la élite y el reconocimiento internacional, ¿no? Es interesante lo que… Me gusta a la luz de lo que dijo, que fue una crítica a García Márquez, entre paréntesis, Rita Segato, inaugurando la Feria de Buenos Aires, decía que le había impresionado cuando ganó el Nobel García Márquez, que hablaba mucho de la invisibilidad de América para Europa, ¿no? Es decir, ella lo consideraba un discurso un poco victimista, ¿no? Entonces me parece re interesante pasar de cómo nos ven, o quejarse, somos invisibles, a decir esto de léete, ¿no? Léete con otro, pero digamos, ya no hay una mirada exterior. Me parece muy buena la consigna de la feria. Es verdad, porque además yo creo que, lo hablábamos ahora, hay una curiosidad creciente por la literatura de los países vecinos, por ejemplo. Yo creo que yo nunca había leído tantos latinoamericanos en mi vida como ahora. Probablemente en mis 20s quería saber qué pasaba en Estados Unidos o en Europa. Ahora la verdad me interesa más qué pasa en Chile, Argentina o México. Y creo que
ese es un comienzo de un cambio, ¿no? Y que quizás si uno lo piensa está muy asociado también al feminismo, porque son formas de mover el centro, ¿no? Ya el centro no va a ser solo el hombre, el centro no es solo Europa o Estados Unidos, lo estamos descolocando todo. También Segato habló de eso, ¿por qué tenemos que pasar por anagrama para leer latinoamericanos? ¿No? Es decir, hay un tema, es decir, ¿por qué pasar por España? ¿No? Es decir, tenía que haber un cambio, ¿no?, en la política editorial. Es decir, a mí me impresiona una casa como Random House, ¿no?, que es internacional, o sea que yo voy a Uruguay, tiene otros libros que no llegan a Buenos Aires, siendo tan cerca, ¿no? Es decir, con esas políticas locales. Me parece que estas ferias sirven también para eso, porque nos encontremos y armemos transacciones para hacer intercambio, para conocerlo y para hacer, yo creo mucho en la editorial independiente, ¿no? Sí, que incluso enriquezcamos el idioma común que hablamos, ¿no? Sí. Porque tú lo decías ahora, que hay unos argentinismos y pues claro, y también hay unos bogotanismos y hay unos costeñismos y hay unos, en fin, todos hablamos el mismo idioma pero con particularidades asombrosas que al conocernos nos parece maravilloso descubrir esas expresiones tan cercanas y tan lejanas. Y además no traducirlas como exige España, ¿no? Sí. Es decir, no a la Real Academia, basta, ¿no? Es decir, basta de esa regulación. Y me parece que a veces, he publicado en Chile, me pedían que explicara algunos términos. Digo, no, cuando yo leo al genial de Pedro Lemebel, me puedo imaginar o puedo googlear los términos propios, ¿no? Pero me parece que no hay que pasar a un neutro, ¿no? Es decir, me parece que hay que mantener esa invención local de la lengua, ¿no? Y me acuerdo hace poco en redes protestaban contra Anagrama, decían que Anagrama tenía que pedirle perdón a todos por haber traducido durante tantos años con tío, ¿no? Porque cada libro que uno leía de Raymond Carver o lo que fuera venía así, tío, joder, y no sé, pero todos los millones que hablamos español no hablamos así, y la polla. Sí. He escuchado el sufrimiento de muchos exilados argentinos, ¿no?, que trabajaban de traductores y bueno, les reprimía los argentinismos, los obligaban a hablar en esos términos, ¿no? Sí. Pero bueno, sería bueno que esta feria funcionara para hacer juntas y que haya más pases de libros de un lado a otro, ¿no? Sí. A mí, otra cosa, ya creo que pronto tendré que parar y también no sé si va a haber preguntas o vamos a darle el micrófono a los muchachos, pero un par de cositas cortas. Voy a leer un manifiesto, porque claro, quiero volver un poco al panfleto, ¿no? Quizá la última cosa entonces que te voy a preguntar, porque me asombró también, bueno, otra cosa es que María Moreno es un seudónimo. No sé si ahora nos quieres decir tu nombre de pila, pero o no sé por qué a mí me llama la atención usar un seudónimo. Creo que a uno le podría dar algo de esquizofrenia. Hoy soy María Moreno, hoy soy el Pablo, no sé. Sí, en realidad es un heterónimo, porque tengo varios, solo que ese tuvo más éxito. En realidad me reprochan, alguna vez me casé con un moreno, o sea que me reprochan que uso el nombre de mi marido, así. Pero bueno, yo digo que uso el seudónimo, uso el apellido de mi hijo. Pero en realidad tiene una historia, bueno, muy de mujer en la cultura. Es decir, yo estaba casada con un moreno que era periodista, que escribía, y en un momento empecé a escribir yo, pero poniéndome censura con respecto a género. Yo hacía crítica literaria y usé mi nombre legal, que es Cristina Forero. Cuando empecé a hacer notas frívolas, me puse el apellido de Moreno, me puse María Moreno, porque aparte Moreno es un apellido aristocrático en Argentina. Y yo trabajaba en una revista tipo Playboy que simulaba una clase más alta, una revista que intentaba generar un lector de élite. Bueno, ahí era María Moreno. O sea, yo denigraba a María Moreno, pero se ve que me sentí tan suelta escribiendo como María Moreno que, bueno, me llamaron más a María Moreno que a Cristina Forero, que era la persona seria que hacía crítica literaria. Ahora, después tuve seudónimos, por ejemplo, inventé, por eso digo que son heterónimos, un varón machista que se llamaba Juan González Carvalho y una viejita jubilada que se llamaba Rosita Falcón. O sea, ahí me di cuenta que empezaba a hacer ficciones, porque los movía como personajes, todos eran columnistas de diarios, ¿no? Pero empiezo ligada a un marido que es periodista. Yo no pensaba ser periodista, que empieza a hacer periodismo, incluso empiezo
haciendo notas que firma él directamente como su propio nombre, ¿no? Cosa que después me emocioné porque le pasaba también a Colette, entonces si le pasaba a Colette me sentí menos denigrada, pero me permite, ese otro nombre me permite moverme con una cierta distancia de mi yo, eso me parece bien, ¿no? Y última pregunta, uno siente leyéndola que hay una combinación muy fuerte entre calle y lectura, hay un nivel de erudición extraordinario. A mí me parece que por lo general uno tiende a identificar muy rápido los autores o en un lugar o en otro, ¿no? Como no, este Borges claramente es un ratón de biblioteca, o alguien como, no sé, este argentino, ¿cómo se llama? Pablo Ramos, claramente es una persona de calle, en fin. Pero en su caso, a mí me parece muy sorprendente que uno dice, ah, no, esto es pura calle. Luego dice, no, pero no, es un ratón de biblioteca, no es calle. La calle en mi vida es la distancia que va a la puerta de mi casa al taxi. Así que eso es un efecto totalmente literario. Okay. Después, respecto a eso, efecto de erudición, es decir, eso es la librería de viejo. O sea, yo no, al estar fuera de la academia, yo leo con total libertad. Creo que eso es una gran ventaja. Y leo también cosas muy vetustas, muy pasadas de moda. Entonces, ese despliegue de nombres que puede tener un efecto de cultura, aparte, si los observas, no son nombres prestigiosos a menudo. Me gusta jugar también con el barro y la élite también. Me gusta como procedimiento la contaminación, ¿no? Me parece así. Interesante, pues muchas gracias. No sé si entre el público tengan preguntas para María. María, buenos días. Bueno, pues mi pregunta, Argentina en sí es un país que llama mucho la atención debido pues a la fuerza que ha tomado el feminismo. ¿Puedes hablar un poco más lento? Sí, señor. Digamos, la fuerza que ha tomado el feminismo en el país, lo cual se ve evidenciado en el movimiento pro aborto, en las denuncias de Ni Una Menos, en las denuncias de Natacha Hayet, también en el tema de Telma Fardín, pero que de igual manera hay una respuesta muy fuerte contra este movimiento, lo que se ve en el movimiento pro vida, en el movimiento pro familia, en las personas que defienden a Juan D'Artés y digamos en el asesinato de Natacha. Entonces, ¿a qué cree que se deban, digamos, estas explosiones de feminismo en Argentina? ¿Y qué tan difícil cree que sea superar estos obstáculos que se están presentando? Además, ¿cree que lo que sucede en Argentina se pueda reproducir en el resto de Latinoamérica? Yo creo que el feminismo del Ni Una Menos ahora, como digo a veces, dije una frase que suena medio póster, que es un movimiento sin pasado y sin fracaso, ¿no? Me parece que es inexorable. Pienso que eso le va a dar una fuerza expansiva. Las fuerzas de oposición, como el Grupo Provida, no tienen historia. Es decir, creo que en cambio hay una gran tradición, un montón de legados de los feminismos de los 70, 80 y 90, ¿no? Y eso, tu pregunta me da pretexto un poco para hacer una crítica a los feminismos actuales, ¿no? Que es la idea de que la fantasía de empezar de nuevo, que no hay un atrás, que no hay archivos, cuando en realidad sí hubo un montón de marcas de mujeres, de discursos y de experiencias que no son recuperadas. Me parece que una de las prácticas habituales de los feminismos es generar genealogía, justamente. La palabra genealogía es un poco molesta porque indica jerarquía, pero por ahí sí generar parentescos, o sea, reconocer a las maestras, como pienso en Rita Segato, en Silvia Federici, en Kusikansky, ¿no? Es decir, interesante que las maestras ahora sean mujeres, ¿no? Y me gustaría encontrarlas más leídas, más citadas, y no con aunque admito que siempre que empieza algo hay un mito de paramesio, ¿no? De autoengendro. Y también advertí una cierta cosa más performática y antiintelectual, ¿no? Y eso me parece también problemático. Me parece que el saber no hay que dejarlo nunca en manos del otro, ¿no? Es decir, que es preciso decir. Eso me pareció interesante Telma Fardín, que nombró los libros que le impulsaron a la denuncia, eran libros, no eran novelas, eran libros teóricos también, ¿no? Es decir, me parece que es fundamental apropiarse del saber, pervertirlo, darlo vuelta, ponerlo de nuestro lado, ¿no?
es más, tengo la única esperanza que tengo en este momento por ir en la política en el mundo, me parece que es a partir de los feminismos, ¿no? Es decir, tiempo y no apresurarse a leer lo conocido, porque eso lo noté sobre todo en los grandes machirulos, como decimos en Argentina, ¿no? Intelectuales, a tratar inmediatamente de filiar, ¿no? Lo que está pasando con Ni Una Menos. Bueno, esto viene del 2001, viene del Grupo Hijos, bueno, pero se parece un poco al peronismo. No, es decir, no hay que atenuarlo, domesticarlo, leerlo tan apresuradamente. Hay que mantener, me parece, como una especie de suspenso, ¿no? Que permita pensarlo y menos también congelarlo en pensar que reproduce cosas del pasado, ¿no? Cuando digo sin pasado, bueno, no tiene el fracaso del socialismo en ciertos espacios, el proyecto de la gran revolución latinoamericana, ese pasado no tiene, ¿no? Y no sé cuál era la otra frase, sin pasado y sin fracaso. Bueno, no tiene ese fracaso y no tiene algo que podamos leer. Tenemos que inventarlo, o sea, esa famosa frase, inventar a nuestros precursores, ¿no? Es decir, es uno que tiene que decidir el legado de dónde viene, no el de arriba para abajo, bueno, hay una deuda conmigo, ¿no? Me parece que esa es la historia. ¿Alguna? Sí. Buenos días, María. Hola. Mi pregunta va, últimamente se han escuchado debates sobre que el feminismo actual perdió su noción de ser, que el verdadero feminismo fue solamente el que ocurrió en las primeras olas. Incluso se ha atacado el movimiento con términos como feminazi o se han rebajado a las mujeres que participan en este movimiento. ¿Qué le respondería a las personas que afirman que el feminismo ya no tiene objetivos claros y que ya no tiene justificación? No solo no tiene eso es como una negación, parece Macri, que dice que no hay inflación, que no sé, pasa un elefante por atrás y dice que no hay elefantes en Argentina, ¿no? Todo lo contrario, me parece que comienza algo nuevo, ¿no? No cedería a la falta de imaginación del agravio, ¿no? Como feminazi, es decir, esas palabras que congelan, ¿no? Que generan un tabú, parece que no hay que responderlas. Creo que no hay que perder tiempo respondiendo a agravios que no tienen ni siquiera el famoso arte de la injuria borgiano, ¿no? No sería preocupante eso. Además, las réplicas han sido de un nivel patético en general, ¿no? No vi ninguna... Ojalá volviera la derecha inteligente en un punto, te puedo decir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buenos días. De lo que estabas hablando sobre tu libro, quisiera que nos dijeras un poco más sobre la relación entre feminismo y el erotismo. Es imposible, me mataste. No. Es más, te vendo el libro, lee panfleto, porque es muy complicado. Lo que quisiera es que en un momento hubo un estereotipo que es asociar mujer a erotismo y hombre a pornografía. Yo reivindicaría el derecho a una pornografía femenina, ¿no? Que teníamos que ver qué características, tenemos que inventar qué características tienen. Hay muchos supuestos, por ejemplo, se supone que las mujeres no son voyeur, que no son fetichistas, quién sabe, ¿no? Pero es muy difícil. Pero no hacer, al contrario, esa asociación no hacerla simple, ¿no? María, bueno, yo soy Sara Valderrama, soy Sara Valderrama, yo soy estudiante aquí de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo y yo te quería preguntar acerca de tu opinión con respecto al lenguaje inclusivo que actualmente está intentando manejarse. No me gusta el género opinión, me parece que es un género irresponsable, ¿no? Digo, cuando me piden una opinión me parece que uno no da sus pruebas con una opinión, no reflexiona, se garantiza en algo casi, yo lo siento así, o en el propio nombre, ¿no? Es como un ejercicio, un sonajero de ciudadanía, ¿no? Digo, porque me sonó mal la palabra opinión, es inexorable usarla, ¿no? Pero, por razones de edad y porque a esta altura las palabras se me escapan, no puedo aprender lenguaje inclusivo, me equivoco.
pero por supuesto totalmente a favor del lenguaje inclusiva. Me molesta la palabra inclusivo, porque la palabra inclusivo significa que alguien está incluyendo, antes alguien está abriendo las fronteras, hay alguien que decide quién entra, qué palabra entra y qué no, ¿no? Es decir, habría que inventar otra palabra. Es decir, no me gusta esa idea, ¿no? Incluir implica un poder. Se le ve un problema al mismo nombre, ¿no? Un problema que tal vez sea un síntoma, ¿no? De que realmente haya un poder, ¿no? Que determina qué palabras entran y qué no, y también que dictamina un cierto protocolo, ¿no? Es decir, a mí se me incorporó el TODES espontáneamente. Trabajo en una maestría de género con alumnos que son lesbianas, trans, hetero dudosos, o por lo menos embroncados con eso. Y bueno, el todo se me incorpora. Por supuesto lo escucho y lo admito. Es decir, en la escritura entiendo que me cuesta, pero es un tema de familiaridad, ¿no? Es decir, me parece que también creo que volvió la RAE a rechazarlo, ¿no? No sé si tengo bien entendido eso, pero me parece que está bien. No trabajé el tema, ¿no? Sé que me costaría usarlo, pero me costaría usarlo a fuerza de falta de familiaridad. Probablemente en un ámbito deseable lo termine incorporando, como sucede con todas las palabras que uno incorpora, ¿no? Aquí me dan la buena noticia de que aún podemos hacer un par de preguntas más. Yo feliz las hago, porque ahora recuerdo además en panfleto un par de referencias al Marqués de Sade y me acordé que yo cuando leí a Sade en la universidad me perturbó muchísimo y lo odié. Me pareció como que eso debía venir con una especie de notificación adelante que dijera que uno puede quedar con un daño severo de trauma de las imágenes tan perturbadoras sexuales y sadomasoquistas que traen las 120 jornadas, por ejemplo. Pero luego ya, ahora que soy una señora más grande, entiendo, digamos, el valor de eso político, ¿sí? Como entiendo lo que significó para la revolución, etcétera. ¿Cómo yo, volviendo a esta chica, el erotismo y feminidad, no, pero cómo la sexualidad también ha sido, creo que a los jóvenes de hoy les cuesta más entenderlo, rompedora en el sentido de que políticamente también es una manera de controlar la intimidad, de irse por una moral que sesga, que constriñe, que quiere acomodar a las personas en un modo de vida y en un modo de pensar. Sí, fue un gran debate dentro del feminismo, ¿no? El sadomasoquismo. En los años 80 fue un momento de ruptura justamente a partir de las prácticas de las lesbianas sadomasoquistas. Me parece que el deseo no es beatífico, el deseo es obscuro, contiene fuerzas negras, es decir, no es tampoco el parejero, es decir, a menudo justamente el vínculo, el deseo se basa en no saber qué va a pasar, en experimentar algo donde nada es recíproco, nada es complementario ni nada es seguro. Lo que igual me parece de Sade, que es interesante, que Sade es un discurso, es un texto, Sade. Es decir, él tenía una práctica, creo que le había derramado cera a una mendiga en la espalda, ¿no? Pero Sade no era sádico, digamos. Y aparte me divierte mucho leerlo, porque cuando describe sus orgías, si uno las quiere reproducir topológicamente, no funcionan, porque no puede el efebo estar penetrando la marquesa si la marquesa tiene el culo expuesto en el otro extremo del salón, digamos, no da eso. O sea, hay que leerlo como literatura y no como documento, ¿no? Eso creo que tiene panfleto, una ironía de todas las creencias que tenemos en cuanto a ser libres, ¿no? Me parece que es eso. De acuerdo, yo creo que nos falta mucha ironía en este país y salir de este parroquialismo, y por eso recomiendo mucho que
que leamos a María todos como un ejercicio de abrir la cabeza y expandirla y mirar hacia otro lado. A mí me pareció muy interesante, supongo que ya casi, no sé cómo vamos de tiempo, pero la respuesta frente a, alguien preguntó cómo cada vez más las redes sociales y el mercado lo elige a uno y uno se ve más impedido a elegir nada porque ya lo han elegido, ¿sí? Uno entra a una librería y le están gritando que se compre este libro y todos se lo gritan, ¿no? Como tiene que ver esta serie, tiene que leer este libro, Entonces también me parece que se hace más difícil, aunque hay iniciativas de editoriales independientes y sigue habiendo gente que le apuesta a lo marginal duro, es difícil. Yo creo que igual eso es estructural. El secreto y la clandestinidad estuvieron siempre en la historia, no van a desaparecer. O sea, siempre hay algo no apropiable, no enajenable, algo que pertenezca fuera del club. Me parece que por suerte eso atañe al deseo mismo, entonces no me parece una... Entiendo lo que vos lees como una proliferación y que se hace un corte dentro de la historia, ¿no? Pero me parece que siempre permanece la resistencia y dentro de la resistencia la invención. Bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. A ver, ¿sí me escuchan? Buen día. Ha sucedido un debate desde la emergencia del movimiento Me Too, y es un debate que fue, digámoslo así, contestado de manera vehemente por algunas perspectivas feministas en Francia. En la Feria del Libro del año pasado tuvimos el placer de escuchar a Catherine Miller, por ejemplo. Yo quisiera saber cómo ha interpretado usted ese debate y qué enseñanzas le ha dejado. Sí, hablé de eso un poco antes, no me identifico a ese debate y no pienso que tengamos que incorporarlo, siento que es algo ajeno, ¿no? Es decir, digamos, la juridicofilia norteamericana en relación a un mito de la libertad individual francesa. Es decir, eso habría que tomar lo que nos sirve, no me parece rico. Sí me parece, del lado del Me Too, un poco complicado, que yo creo que, y eso advierte Rita Segato, que es que no que nuestra vida no esté dominada por la dimensión judicial. O sea, que no haya un tercero que dirima en nuestra cama, ¿no? Es decir, que en nuestra cama no esté ni el Estado, ni las feministas. Eso también, perdón. Ni la Iglesia, sin duda. Sí. Oye, tengo entendido que ibas a leer un manifiesto, un panfleto. Sí. Sería interesante que lo leyeras. Sí, pero siguen preguntas. No, pues, ¿Les parece dos preguntas más y que haga su lectura? ¿Más? Bueno, entonces maravilloso, sigamos. ¿Quién más tiene preguntas? Hola, muchas gracias a María y a las dos por esta charla tan interesante. Yo creo que la presencia del feminismo en la obra y en la vida de María ha sido muy importante. A mí personalmente me gustaría saber cuál es ese momento, como ese catalizador. No oigo bien, a ver, no te oigo bien. Ahora no soy muy bueno con este. Me gustaría saber, digamos, ya tenemos una idea muy fuerte de la presencia del feminismo en la obra y en la vida de María. A mí me gustaría saber en qué momento, si hay un momento catalizador que diga, digamos, que lleve el feminismo a la vida de María. ¿En qué momento llega el feminismo aquí? ¿Lo asumes como una posición de vida que se manifiesta a través también de tu obra? Te mentiría seguro, esas cosas nunca se saben. Es decir, cuando te dice cuándo empezó a escribir, y bueno, inventaría un mito, ¿no? La verdad que no lo recuerdo, pero sí podía decir como algo que me parece que es interesante, que es que fui una mujer absolutamente
privilegiada en la coalición masculina, ¿no? Por ejemplo en los bares, es decir, y en el espacio del periodismo. También puedo analizar por qué tenía, ojo, nunca una incorporación real. Ninguna mujer forma parte de la coalición masculina, nunca, ¿no? En las condiciones de igualdad. Pero me parece que había, lo interpreto a posteriori, ¿no? Es decir, yo era periodista, ellos eran escritores puros, químicamente puros, los que me rodeaban, que a su vez empezaban a tener cierto nombre en el espacio cultural, y parece que yo les hacía notas, se puede decir, de alguna manera formaba parte de su emergencia como autores. Digo, pensando qué cosas veían, o como sospecho que Blackout se lee en gran parte porque es un encomio, no lo es, ¿no? Pero se lee así, como un encomio de ciertos varones escritores, ¿no? Más bien es una crítica, es una crítica, es un encomio, y también me parece que no es nada idealizador, pero me parece que en ese espacio aparece una... al contrario, no es por una falta, no es por sentir una carencia, no es por sentirme discriminada, sino todo lo contrario. Quizás reflexionar sobre la manera en que era incorporada, ¿no? La loca, la borracha, la periodista, digamos, ¿no? Espero no ser la suicida, pero es muy difícil establecer el momento. No tengo un mito de origen, digamos, ¿no? Leí a Simone de Beauvoir. Creo que sí, en mis variadas lecturas fue un corte cuando a partir de la democracia viene toda la importación de teoría tanto del lado de la teoría de la crítica de las feministas a la izquierda, como el feminismo de la diferencia, ¿no? A mí es una avalancha. Yo ahí en Panfleto cuento un poco eso, que en realidad lo que Panfleto es una especie de cuaderno de mis lecturas inmediatas, ¿no? Es decir, casi un cuaderno de alumna, ¿no? De esos textos. O sea, por eso digo que me perturba cuando me dicen activista, porque está muy ligado a la literatura, mi posición dentro del feminismo, ¿no? Voy a tratar de inventar una, porque debe haber un mito de origen que podía encontrar. Gracias. Sí, María. Ahora hablamos de cómo lo femenino también pertenece al movimiento del mercadeo, y se habla de hay que leer mujeres, hay una escritura de mujer, lo que decía Melba ahora, compra a esta autora, en fin, ¿cierto? Hay una asimilación muy veloz del capitalismo de esos conceptos, digamos, de lo femenino, lo feminista, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay otro concepto allí que tiene mucho ruido y que es fundamental y primario, que es qué significa eso de escribir siendo mujer, qué es la escritura de mujer. Se refiere básicamente a unas determinadas temáticas, se refiere a un uso específico de una mirada de la que carece el hombre, etcétera, etcétera. Hay mucho ruido allí y quisiera saber tú qué opinas, y en tu caso particular, si hay una identificación específica con una forma de escribir que podrías llamar femenina. Es muy complicado, pues yo diría que mi filiación es múltiple. Yo no diría que habría algo específico del género. Es decir, creo que, es más, no creo que podemos hablar de una... Fue una pregunta de los 70, muy fuerte, la existencia de una escritura femenina. No era una pregunta ingenua, como se la interpreta ahora, que es pensar los temas de mujeres, estereotipos, o literatura más liviana, o literatura más cercana de la experiencia, o del inconsciente, etc. Y sobre todo de parte del feminismo francés apareció una política de la escritura de las mujeres, ¿no? como un casi invertir el valor, sobre todo Luce Irigaray, Elixir Sut, una serie de teóricas, ¿no? Pero mi filiación yo creo que es más es barroca. Yo me identifico mucho al barroco latinoamericano, ¿no? Es decir, que admito como buena porteña, ¿no? La marca lacaniana me llega el barroco a través de Lacan. Después leo a Lezama Lima, por supuesto el de Pedro Lemebel. O sea, yo reivindico la crónica modernista. O sea, esa me parece que es mi inscripción. Yo me siento, si tengo que decir un yo soy,
diría yo soy cronista. Es decir, soy cronista en una inscripción latinoamericana. Esa sería la cosa. Es decir, y me parece con marcas ligadas a un gusto de vanguardia. Es decir, yo tengo una pelea con Borges, ¿no? Es decir, para mí Borges reprimió el modernismo en Argentina, estableció una lengua pobre, mejor dicho, pobre interpretada por mí, digo, una idea de que hay que decir con menos palabras las cosas, ¿no? Es decir, una economía, algo puritano. Cuando yo pienso que la lengua puede ser el desborde, ¿no? El desborde de tropos, hasta la pérdida de sentido, ¿no? Eso para mí es el barroco latinoamericano. Y creo que Borges en mi generación, sobre todo, generó un mandato, justamente, yo diría, de ascetismo, ¿no? En la lengua. Pero no puedo especificar. Tengo una marca de Colette hasta el plagio, ¿no? Es decir, la admiré hasta el plagio y la plagié hasta terminar admirándome a mí misma, más o menos, así. Quedan dos preguntas. Buenos días, mi nombre es María Camila Ricaurte, soy estudiante de la Facultad de Comunicación Social del Externado. Bueno, a las universidades les da muchas veces miedo hablar sobre acoso sexual. Es algo que cada día es más evidente y que vivimos los estudiantes de una manera más sistemática las mujeres, pero también la comunidad LGTBI e incluso los hombres. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto a la negación del acoso, no solo en las universidades, sino en diferentes espacios? ¿Por qué seguimos normalizando el acoso como si esto fuera normal? No sucede eso en Argentina, está empezando a cambiar eso. Es más, diría que hay una proliferación de denuncias. Lo que hay es un debate dentro del feminismo si es válido, hubo el caso de un editor, Damián Ríos, ¿no? Si es válido el escrache. Eso es un debate, un término que aparte que se usó muy específicamente durante después de los juicios a la Junta, para cuando no se había ejercido justicia con determinados represores. Bueno, el escrache era una manera de continuar, digamos, la sanción, ¿no? El debate es, bueno, ¿vale individualmente nombrar a alguien, denunciarlo en las redes, por ejemplo? Bueno, eso diría que hay una necesidad de hablar, de romper el silencio. Eso me parece formidable. Me parece que es un momento donde está la necesidad de que aparezca, que bueno, es comprensible que no esté regulado, ¿no? Es decir, el caso de Thelma Fardín fue producto de un colectivo, ¿no? Me parece que con el tiempo o deberíamos inventar formas, digamos, formas de sanción que no pasen por la ley, ¿no? Es decir, la ley es compleja, bueno, no estoy hablando de violación, ¿no? Por supuesto. Porque, bueno, ¿qué significa la ley? El enviar a la cárcel. O sea, en la cárcel no se corrige un violador. Es decir, lo violan y entra en una situación, digamos, que no tiene nada que ver con un cambio, con una, digamos, reparación o algo que sirva al movimiento. Es complicado. No hay otra sanción, no conocemos otra sanción que no sea la cárcel, aparentemente. En estos casos border, que digamos el acoso, la naturalización en lo cotidiano del apriete, ¿no? a las mujeres, bueno, yo creo que eso también lo plantea Segato, que es generar de alguna manera un modo de sanción con mediaciones, o sea, que haya una palabra, que se le pueda dar palabra también al atacado, al acusado, y que se pueda plantear también maneras que no sean pasadas por la ley, ¿no? Es decir, eso es algo que se está pensando. Yo pienso en la probation, pienso incluso en que las feministas en determinados colectivos puedan operar también en cada caso, digamos, con una invención, digamos, directamente de cómo se puede sancionar, pero de manera que funcione en la sociedad también, ¿no? Es decir,
no puede ser ni punitivismo ni venganza, eso sería un poco lo que estamos viendo, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece que es esperable que se rompa este silencio. Yo me doy cuenta que a partir de estas denuncias, pienso en mi vida, tuve lugares bastante de conducción en los medios, o sea, de pronto era entre 16 jefes de redacción, era la única mujer. Y digo, ¿por qué durante años? Y siempre había siempre alrededor como un plus de mi trabajo que era sortear el acoso. Ahora, yo en ese momento lo tomaba como algo que tenía que resolver personalmente, ¿no? Pero ahora tiene un sentido cuando aparece realmente el tema politizado, es decir, empiezo a pensar retrospectivamente, como se piensa siempre el acoso, ¿por qué tenía que bancar eso? ¿No? ¿Por qué lo tomaban naturalmente o como que era algo que tenía que responder yo? ¿No? Es decir, ahora, es un tema complicado, ¿no? Porque me parece que tenemos que ser muy imaginativas para eso. Viene aquí una pregunta. María, estaba pensando en las redacciones, porque a usted le tocó redacciones de hace 10, 20, 30 años y ahora. Esa apertura de la palabra de mujer en las redacciones ahora con todo lo digital, ¿hay diferencia entre ese manejo o también se resuelve, como lo dice usted en el tema anterior, se resolvía de manera personal, abrirse espacio de manera personal? Lo digital es muy complicado porque es una proliferación sin estabilidad, ¿no? Es decir, una denuncia tapa a la otra, un tema tapa al otro. Me parece que los medios es un cambio de paradigma que había que ver. Ojo, se pueden utilizar, y de hecho en el paro de mujeres absolutamente las redes fueron hegemónicas, ¿no? Fundamentales. Entonces hay que saber ponerlo del lado de uno. Pero entiendo que generan un grado de equívoco muy difícil de controlar. No sé qué decirte. Bifo es alguien que denuncia y problematiza esta proliferación de las redes, ¿no? Pero sí, una denuncia individual, ¿no? puede de pronto realmente destruir a alguien, pero por eso digo que tenemos que inventar las mediaciones y las maneras de proceder, un protocolo feminista para eso, ¿no? Eso sería. María, yo estaba pensando en que aquí muchos son estudiantes de comunicación social, aspirantes al periodismo, y es un momento, yo creo que globalmente, donde el periodismo está pasando por una época muy dura en la que se están acabando los medios tradicionales, pero aún no sabemos cómo va, eso, a dónde va, ¿no? Aquí recientemente supimos de 400 periodistas expulsados entre solo 2 medios en Bogotá. Entonces, me imagino lo descorazonador que puede ser estar estudiando para periodista en ese contexto. No sé qué se le puede decir a estos estudiantes sobre eso. Pero acá está, puedo decir lo contrario del modelo digital, ¿no? De la proliferación. O sea, yo soy anciana, o sea, creo todavía en generar espacios alternativos, ¿no? Es decir, no estar deseando pertenecer al gran medio, que siempre va a ser monopólico, va a tener espacios muy difíciles de oposición. Yo creo que hay que inventar. Es más, de hecho, en este momento estoy trabajando con un grupo de amigues un archivo GLTV acá en Buenos Aires, ¿no? Es decir, con archivos antiguos, ¿no? Es decir, hay un presentismo, o sea, un saber ligado al horizontal. La idea es presentar, por ejemplo, archivos GLTV del siglo XIX, los archivos médicos, policiales, o sea, ofrecer a los investigadores no académicos, ¿no? un medio accesible y que es bastante barato, ¿no? O sea, me parece que las redes tienen también la posibilidad de ponerlas a nuestro lado, como decía antes, ¿no? Es decir, no esperar incidir en los espacios ya demasiado estereotipados, en crisis y con discursos reaccionarios, ¿no? Buenos días, María. Quería hacerte una pregunta y es, al feminismo de los 70 siempre se le cuestionó el hecho de que estuviera más conectado con unas mujeres como de élite intelectual
pero con otro tipo de mujeres no. Ahora que estamos viendo esas grandes manifestaciones en las ciudades del mundo, en Buenos Aires, en Bogotá, también hemos visto manifestaciones masivas. ¿Tú crees que eso ha cambiado sustancialmente o que todavía falta que el feminismo se meta más en otro tipo de mujeres que no sean las profesoras universitarias, las escritoras? Sí, no te puedo decir más que eso, sí falta y también te contaría una especificidad argentina del feminismo, que yo pienso que ahí no hubo feminismo político, que hubo un eje muy grande, sobre todo, estamos hablando de lo que se genera a partir de el fin de la dictadura, ¿no? Los grupos que se generan al fin de la dictadura. Una marca muy fuerte del modelo leguleyo y de una plaga en Buenos Aires, al menos, que es el auge de la psicología. O sea, muchas mujeres consiguieron un espacio profesional de bastante poder, sobre todo dentro de los espacios privados, y formando parte de instituciones psicoanalíticas muy reaccionarias con el tema del feminismo. O sea, la feminidad de la psicología, ni siquiera del psicoanálisis. Otra especificidad es la rama femenina, o sea, el peronismo de Evita, o sea que hay un movimiento fuertísimo de mujeres no asociado al feminismo, ¿no? Pero a su vez que da una posibilidad de acceder a lo público como nunca lo hubo, y aparte el voto, ¿no? Y por supuesto las madres de Plaza Mayo, que es el movimiento más radical que que aparece en la dictadura y al mismo tiempo no tiene filiación feminista, se va acercando, ¿no? Hay una serie, el acercamiento del feminismo a los derechos humanos fue tardó muchísimo en Argentina, y sí, fue un feminismo de mujeres profesionales, y diría, el que se veía el más visible, diría de partidos tradicionales también, no hubo una ruptura dentro de la izquierda. Lo que sí hubo pasajes de mujeres en los partidos políticos hacia el feminismo. Es decir, hay algo ahí que me parece que en cada país tiene una forma diferente, pero estas características, bueno, salvo en la rama femenina, no son, digamos, no hubo feminismo de masas, por así decirlo. No sé si lo hubo en algún lugar también, ¿no? Sí, yo ahí quería, antes de darte la palabra, incluir una cosa, un comentario, y es que hay personajes como esta Chimamanda H. que se ha dedicado pues a divulgar el feminismo en masa y que tiene un discurso muy incluyente, hablando de la palabra, pero que trata de traer a los hombres a la conversación, ¿no? Yo creo que ahí hablamos mucho de traer a los hombres a la conversación, pero todavía no sabemos cómo hacerlo, y ellos mismos no saben cómo entrar a hablar de este tema. Yo tengo unos sobrinos en Suiza, y me pasa que yo misma he tenido que reconocer mi propio machismo, porque mi sobrina es lesbiana, pero se ve absolutamente femenina, ¿no? Pues digamos, no tiene nada raro, pero uno quizá dentro de sus prejuicios creería que tendría que verse como un macho. En cambio, mi sobrino, que siempre he estado esperando cuándo va a salir del closet, es totalmente heterosexual, pero es depilado, musculoso, se viste, ¿no? Entonces es un poco, yo frente a ellos he tenido que asumir mi propio machismo, es decir, porque a él le gustan las chicas, no importa cómo se ve, pero yo tengo en el ADN la información de que así se ve un marica, y es un problema porque uno mismo. Y él entonces además en su mesa de noche tiene un libro que se llama New Masculinities, y es un poco esta defensa, sí, soy hombre, pero tengo derecho a llorar, tengo derecho a hacer todo lo rosa que quiera, lo que me gusta es la cocina y el hogar, y, en fin, yo creo que también abrirle la puerta a esa conversación y que a ellos también se les permita eso, todavía nos quedamos cortos ahí. No, bueno, yo creo que el cuerpo es una coyuntura ahora, no solo no es un destino, sino que es una coyuntura, es decir, no, es decir, me parece lo que contás me parece totalmente, para mí, familiar. Es decir, me parece que estamos rompiendo estereotipos, pero que hay, si ahondamos un poco,
aparece un machismo cerril y eso permite que reaparezcan los Bolsonaro, ¿no? Es decir, estos retornos significan que hay algo que es política, es demasiado, es enunciado, pero que realmente no hay un cambio todavía. Segato también dice algo interesante, que no es un tema de las mujeres el feminismo, es un tema estructural, y también se habla del mandato de masculinidad, que parece que es una noción que es muy interesante para estudiar, que fue muy criticada, pues se pensó que defendía a los hombres. En realidad, el patriarcado es una estructura, ¿no? Es decir, no tiene que ver con... no queremos mejorar la condición de las mujeres. La idea es realmente el feminismo radical, no el que se nombra a sí mismo como tal, que es el biologista, es anticapitalista y es revolucionario, ¿no? Una estructura que no vamos a cambiar si los hombres no entran a modificarla con nosotras, y yo creo que también para mí, mi lectura personal es que aún estamos en deuda de encontrar otra manera, al menos en Colombia, de incluirlos en esa conversación. ¿Deuda con ellos? No, de ninguna manera. Por favor, ¿estamos en deuda? No, al revés. Pero digo, es muy temprano. Creo que todos los movimientos, es decir, para tener una perspectiva, son décadas, ¿no? Es decir, tenemos todo encima. Lo que aquí pienso, sí, pero esto me refiero a los machirulos de gran formato de la Argentina, que es los intelectuales, y lo que podrían hacer es callarse, la verdad, por ahora. Sí, porque lo que hacen es eso, tratar de filiar algo que desconocen, también apropiarse, ¿no? Lipovetsky, que está ahora de visita, y bueno, escribió un libro de Tercer Mujer que lo que hace, una crítica al feminismo, pero con todas las discusiones dentro del feminismo, es una apropiación. Es decir, hace un libro pequeño, pero dando cuenta, como si fuese como autor, de debates que ya fueron dados dentro del feminismo, ¿no? Claro, yo también puedo pensar en muchos hombres que lo mejor que pueden hacer es callarse, sin duda, pero también pienso en los que están aquí, por ejemplo, ¿no? Como en otras generaciones y en el futuro que uno esperaría que suceda para ellos. Y es donde pienso que el feminismo tiene ya muchos años y recorrido de pensar, por ejemplo, en una sororidad, en una especie de unirse y de estar como... Hay una hermandad alrededor del feminismo. En cambio, entre los hombres la hermandad, creo, está alrededor del machismo. Y ahí hay mucho que de ¿no? Pero eso está dado, no tienen que conseguirlo. Es justamente lo que es un consenso absoluto. Bueno, veamos. Pero yo no me sentiría en deuda. Hola, buen día María, mi nombre es Brenda Guerrero, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo y quería preguntarte cómo ves la relación entre machismo y capitalismo y cómo podemos combatirlo desde las universidades. Gracias. No sé, no estudié. Bueno, la verdad que es una pregunta que me queda recontra grande. Lo que sí, ya te diría, no disociarlos. O sea, me parece que es eso, no pensar una especificidad feminista sin pensar una estructura global capitalista y neoliberal. Es decir, la idea sería no disociarla. ¿Cómo? Bueno, en una práctica que no se vuelva nuevamente un entre nos de mujeres, como si hubiera algo separado de las otras causas, ¿no? Realmente me hiciste una pregunta que es como para que me ponga para estudiar años. Buenos días. Buenos días. Hola. Mi nombre es Juan José Villalba, pertenezco a la Facultad de Comunicación Social y Periodismo y yo tenía una pregunta muy importante. Y es que, o sea, yo como hombre también me he visto en el papel como de quedar prácticamente relegado a la esquina del feminismo. Porque yo de alguna u otra forma he tratado de nutrirme desde la perspectiva de otras escritoras como Wollstonecraft, como Ua, que son como primordiales para la corriente del feminismo actual. Entonces yo sí quisiera que usted me dejara en claro cómo nosotros como hombres podemos pertenecer al movimiento feminista, porque prácticamente el mismo machismo y la misma segregación entre ustedes, las mujeres, hace que nosotros quedemos relegados hacia las otras esquinas. Y no es porque nosotros no queramos participar, porque pues así como usted lo dijo, usted pertenece a una corriente férrea de Lacan, que es discípulo de Condorcet, que de alguna u otra forma él habla de la ampliación. ¿Cómo? No te entendí bien la última parte, la de Lacan. ¿Qué? Entonces usted dijo que usted hace parte de la línea férrea de Lacan,
de que usted de alguna otra forma... No, digo cómo estaba explicando mi filiación barroca, no estaba hablando de feminismo. O sea, eso es una filiación barroca. Sí. Entonces, dentro de esa filiación barroca, siendo Lacan discípulo de los pensadores liberales como Condorcet, porque lo es, en la generalidad, nosotros como hombres también tenemos cabida dentro del feminismo actual. Y nosotros no sabemos cómo, porque prácticamente estamos relegados a la esquina, relegados a que ustedes prácticamente generen teorías como las de, acá lo que nombró mi compañera, del marxismo, del marxismo y esa individualidad que tiene contra el feminismo. Y nosotros no podemos opinar porque prácticamente no tenemos ni voz ni voto. ¿Cómo que no pueden opinar? No, claro que podemos opinar, pero no tenemos el mismo valor que tienen ustedes. Porque de alguna u otra forma, ustedes se han dedicado a hacer esa propia, ¿cómo lo digo? Como usted lo dijo, filiación. Pero primero no lo podía responder yo eso. El gran desafío ahora justamente es la conversa permanente, varones, mujeres, por poner un término antiquísimo, ¿no? Para ver cómo se cambia una cultura. Pues no se trata de, insisto, de que las mujeres ahora, eso también, insisto, con citar a Segato, ocupen el lugar que antes ocupaban los hombres, ¿no? Es decir, no por masculina, sino por invertir un poder, cuando en realidad hay que deshacer el patriarcado, pero por ustedes hay que deshacerlo, ¿no? Pues sí, ustedes son víctimas del patriarcado. No, sí, claro, yo estoy de acuerdo con que el patriarcado es un constructo cultural, pero claro, así esa misma forma es una investidura que tienen ustedes para no tratar con nosotros los hombres. Pero no puede decir ustedes, porque aparte hay un montón de feminismos. Sí, claro. Pero pues usted habla del feminismo un poco más barroco, más férreo. Bueno, también es un debate, es decir, hay debates que, por lo menos mi experiencia en Buenos Aires, que plantean la incorporación de los hombres, otros que plantean en determinadas circunstancias, otros que plantean grupos separatistas absolutos. Eso es decir, no hay una posición única. Es más, hay frentes de hombres antipatriarcales que se reúnen para discutir estos temas. Sí, o sea, hay alternativas que hay que poder inventar. Sí. Creo que lo entiendo en el sentido en que he visto, por ejemplo, en redes sociales que a veces un hombre quiere opinar sobre un debate de feminismo y lo callan inmediatamente las mujeres, lo he visto. Pero creo que, por ejemplo, estaba pensando en el escritor mexicano Emiliano Monge. Él escribió recientemente una columna en El País muy interesante sobre esto que tú estás diciendo, ¿no? Un poco también diciendo, bueno, cómo es desde el otro lado del mostrador, cómo lo vivimos nosotros, qué se siente. Lidia Cacho, la escritora periodista mexicana, tiene un libro interesantísimo que está también en la feria sobre los testimonios de hombres frente a este tema del feminismo y frente al acoso y los casos también de abuso y segregación que han sentido y cómo se ve del otro lado, porque yo creo que estoy de acuerdo que sobre todo para la generación de los más jóvenes que quizá tienen unas antenas mucho más sensibles y conscientes frente al machismo y no se identifican con él, están buscando cómo sentirse que no son señalados de un patriarcado con el que no se sienten identificados. De todas maneras, tenemos las mujeres una gran tradición de ser excluidas, ¿no? Es decir, ¿por qué esa pregunta ahora parece tan trágica, ¿no? La idea de no estar participando directamente de algo. Pienso que tienen que ver cómo participan, inventar, y seguramente no va a ser una idea común. Pues sí, o sea, la queja masculina, bueno, igual, ver qué formas adquiere y cómo se la responde, ¿no? Pero no se puede dar una respuesta a eso única. Sí, no, igual yo también estoy, o pues no sé si estoy acá con varios compañeros que no nos identificamos con esa clase de opresión. Pero pueden reunirse también, insisto que hay agrupaciones, por lo menos en Buenos Aires, de varones antipatriarcales, otros que tienen otros nombres, que están debatiendo también en grupo, ¿no? Es decir, pensando cómo los moviliza el feminismo actual, cómo les cambia la vida, cómo les cambian los vínculos. Bueno, se está debatiendo, ¿no? Es decir, no hay una respuesta. No, mira,
te pediría el favor, María, que si nos puedes leer el manifiesto. Yo estoy muy interesado personalmente en ese manifiesto. Ahora quedamos todos. Igual les explico porque algunos nombres que pongo acá tienen que ver con femicidios, digamos que están difundidos en los medios en Argentina, y travesticidio, porque pongo un nombre, está dirigido el manifiesto a un público de Buenos Aires que conoce quién es Diana Zacayán, que es una travesti que fue asesinada y que dio, en su caso, permitió la figura de travesticismo a nivel legal, ¿no? Esto es una explicación de Ni Una Menos, una evocación de la primera reunión de Ni Una Menos que fue en marzo del 2015. Se llama Elogio de la Furia. La plaza del Ni Una Menos, su fuerza revolucionaria, de una revolución joven, sin fracaso ni pasado, trae recuerdos de su bautismo. Marzo de 2015, Museo de la Lengua y la Palabra, maratón de lecturas contra el femicidio. Lo primero que me sorprendió fue el orden. Una coreografía amateur a lo Pina Bausch, donde una mujer sucedía a la otra tras el micrófono y leía o cantaba hasta que cayó la noche y una tormenta amagó, pero pasó de largo sobre ese jardín cerrado entre altos edificios que guiñaban sus ventanas en representación de una ciudad a la que queríamos alertar. En el Museo de la Lengua y la Palabra, bajo el cobijo de María Pía López, que entonces lo dirigía. Y a pesar de las voces que sonaban para sostener el Ni Una Menos, también las de algunos hombres, percibí un silencio sobrecogedor, como si iniciáramos un duelo prometido a no cesar, jugado a una causa abierta con los nombres de María Soledad, Nair Mustafa, Jimena Hernández, Alicia Muñiz, llenar ritualmente la línea de puntos con el nombre de la mujer asesinada en pro de un futuro en donde la lista se corte con la vertiginosidad con que fueron arrancadas esas vidas, en la razón de su ser sexuado, de su diferencia que el asesino ha traducido en ofensa y consentimiento. Pensé en imágenes, como dice Borges, la querella para otra ocasión. Como dice Borges, que pensamos las mujeres. Escena para la maratón. Las 10 primeras lectoras en el suelo, cubiertas por las bolsas de basura, las grandes, las de consorcio. Un silencio muy largo. Salen muy despacio y una pasa a leer. Las otras se sientan en la primera fila y van pasando a su turno. No se dice ni una palabra que no implique el texto. Cada una pasa, dice su nombre, lee y se va. Las que siguen ya lo hacen con la bolsa abierta. Estaban con ella puesta en la sala. Debería haber un silencio tremendo, solo interrumpido por la letanía de la lectura. Mujeres de la bolsa. El hombre de la bolsa era uno y se llevaba a los niños. Las mujeres de la bolsa somos muchas y salimos de ellas para que no haya ni una menos. Hay una historia política de la bolsa. Si la cartera era míticamente revoltijo cosmético, dejó de serlo cuando escondió armas revolucionarias, panfletos militantes, cuadernos de estudio, libros y planos. La bolsa la amplía y hace funcional. ¿Y la bolsa de basura? Sacarla implica expulsar afuera del hogar los desechos de la vida productiva. Cuando aparecieron las bolsas de consorcio, el objeto pasaba del espacio que el feminismo llamó del llamado trabajo invisible a la herramienta laboral del encargado del edificio, la utilería del asesino, o incluye la bolsa y el container, la cloaca y el pozo ciego, en donde la razón práctica devela un horror semiótico. Las mujeres son basura. Activar desde la bolsa no significa invitar a una identificación sacrificial o melancólica con las víctimas. Ocupar el lugar en donde se encubrió el cadáver y romperlo para leer y hablar es evocar aquello que la muerte tiene para decir aún desde el silencio. Por eso de que el cadáver habla, da señales de su identidad, pistas que llevan al asesino, como lo demuestra la tradición política del equipo argentino de antropología forense. Que la bolsa se transforme en el símbolo del luto popular y el compromiso porque no haya ni una menos.
Se sabe que escribo, que muchos aceptan que sé de las palabras, que a fuerza de contagiarme de lecturas puedo poner en figuras algunas ideas adeudadas que a veces me sale bien, que tengo una gracia retórica. Esa vez saqué 0 en metáfora. Una furia locuaz y de muchas decidió que había que tirar a la basura esa metáfora, la de la bolsa, literal en los crímenes de odio hacia las mujeres. No abjuré, pero escuché. Yo no soy la mujer de la bolsa, por eso estoy aquí, frente a ustedes, leyendo este texto y respirando todo nuestro dolor, nuestra lucha y nuestra esperanza. Marta Dillon y Virginia Cao leían a los gritos como si estuvieran en una guerra. Marina Mariach y el grupo Máquina de Lavar decían con una boca encendida, como luego de morderse el dedo en señal de venganza: no pedimos perdón por estar vivas. Y el mantra de Dillon y Cannon rompía con esa tradición de decir de las mujeres que aún en la declaración más combativa parece conservar esa sordina de dulzaina psicológica, de trino pedagógico para un jardín de infantes. Yo no soy la mujer de la bolsa, porque esa, entre otras, es Dayana García, quien ya no está. Y nada debería borrar lo insustituible de su ausencia, lo irrecuperable e insuplantable de su muerte violenta, a manos de un femicida. Que la herida alimente nuestra rabia feminista, tortillera, trans, contestataria, y que la rabia se haga palabra, arma y refugio frente a la hostilidad hetero-cis normativa. Veníamos a poner el cuerpo, estos cuerpos que gozan y cogen y sufren y celebran y pelean, cuerpos soberanos que deciden contra todo, que se plantan y dan el grito para que suene con otros. No queremos ser ni temer ser una más en la lista de las que van a parar a la bolsa de desechos corporales del patriarcado. Tortilleras, trans, coger. Todo bautismo político inventa palabras. Las trae desde el lado enemigo para cambiar su sentido, degenerándolo. Embarra a las que existen de una mugre fiestera. Nada de torcer el cuello al cisne como para torear a Rubén Darío, sino de agujerear la lengua toda para dejar pasar ese torrente que perdió la afinada María Moliner para su diccionario de uso del español. Segundo acto, último, el más de la otra mujer, Silvia Federici, Rita Segato, Silvia Rivera Kusikanski, son algunos de los nombres de unas mujeres cuyo saber no es el de las feminólogas ni de las feministas de Estado. Es un saber que se recoge en reuniones con la lógica igualitaria del fogón y la olla popular, de un lenguaje afectivo que nada le debe al de la autoayuda, que solo consiste en convertir el cuidado narcisista en tabú de contacto con el otro tóxico. Es el más de la otra mujer, según la expresión de las feministas italianas, que se recibe como un don a transformar sin que haya la una sin la otra, es decir, sin relevos parricidas como en el modelo de saber cis heteropatriarcal. Esas son nuestras maestras. Para Rita Segato, el cuerpo de las mujeres sería el lugar en donde firmar con sangre lo que no se ha firmado en la transparencia de los contratos democráticos, en las treguas, los acuerdos y los armisticios de las guerras del siglo XX, una prueba de poder sobre un enemigo al que se sabe más débil ante la humillación moral que en el campo de batalla, aunque sea en la distancia técnica de los misiles y las guerras químicas. Gang bélicos de hombres tatuados como los maras, en cohesión por la prueba renovada de un acto criminal corporativo y sin mayor lealtad que al vencedor que lo reconozca. Escuadrones de la muerte como jubilación informal de torturadores, transnacionales con brazos en el lavado de dinero y sostenidas por el trabajo industrial en cárceles, capitalistas electorales, tratantes, nuevas iglesias devenidas empresas mundiales a fuerza del peculio del dolor, socios para la diversidad entre poderes políticos, económicos y militares, construirían para Segato un segundo Estado. Estos crímenes serían rituales performáticos de las corporaciones mafiosas destinadas a la retención, la manutención y la reproducción del poder. Son expresivos, no utilitarios, aunque lo sea la función última. Cuando el dominio o jurisdicción no es un determinado feudo o nación,
sino una congregación fluida, signos expresivos de adhesión y de antagonismo. Gana importancia la eficacia performativa de una identidad ritualizada. Una identidad como política tiene relevancia crucial. Tipificar el femicidio, develar sus tramas estatales, mafiosas, políticas, es impedir su privatización, es decir, su lectura como una excepción, que aunque múltiple, no constituiría más que un caso, el pasaje al acto de un orden sexual, ni una menos, pero de ningún modo una por una, como en los casos policiales. La plaza del ni una menos no es utilitaria, aunque reclame al Estado, ni reservorio en potencia para los partidos, no rinde según la lógica de lo inmediato, ni liquida sentido para tranquilizar a los columnistas. Es una sororidad en acción y simultaneidad, que cobija, alerta, llama a la organización. Hubiera sido bueno que no fuera el asesinato la coartada para un feminismo latinoamericano, cada vez más poroso a las trabas políticas, a las alianzas heterogéneas, pero siempre anticapitalistas, grasas, libidinosas. En la organización, la violencia se desprivatiza y se nombra para deshacerla. Si la violencia es expresiva, el ni una menos es docente. Que sepamos que una presa política es una amenaza para todas y que una encarcelada por aborto es la apropiación del cuerpo por todas, escribió María Pía López la mañana del 3 de junio. Sin las trabas no hay ni una menos. Justicia para Diana Zacayán. Vivas nos queremos, ni una menos. Bueno. Muchas gracias. A ver. Muchísimas gracias, esto fue muy importante, muchas gracias. Gracias a vos y a todos ustedes. No puedo creer que estén a esta hora de la mañana. En la Argentina se estarían en el banco. El agradecimiento entonces para María Moreno y para Melba Escobar. Y ustedes saben que el mejor agradecimiento que uno puede tener en un espacio como este es el silencio y toda la participación que han tenido, pero también este esfuerzo uno lo siente mucho desde el escenario cuando hay un aplauso sincero de parte de todo el auditorio. Entonces yo creo que nuestras invitadas de hoy en este Encuentro Internacional de Periodismo se merecen todo nuestro aplauso y nuestro agradecimiento por su participación.